¿Qué tal, amigos? Pues acabo de hacer este video. Claudia Sheinbaum repetirá el fracaso de López Obrador, una entrevista de Roger Bartra en El Financiero. Algo de lo que me llama la atención de el diálogo que tienen es que Roger Bartra dice que López Obrador es un fracaso porque no hizo reformas de gran calado como las 3 transformaciones que plantea en su discurso, y que esta cuarta transformación no tiene nada de izquierdista, porque si fuera izquierdista implementaría el marxismo básicamente, ¿no? O formas nuevas del marxismo, porque pues ya sabemos que están fracasadas. Y no me había puesto a pensar yo en examinar que había gente que todavía creía en eso. Me encontré este video de Diego Rusarín, La vigencia del marxismo hoy, con Amílcar París Mandoki. Entonces vamos a contrastarla con la doctrina cristiana, porque, bueno, me sorprende que todavía haya gente que se sostenga en el ateísmo como si fuera algo verdadero. Yo pienso que puede ser una postura personal, pues, respetable. Si tú quieres estar enemistado con Dios, pues tienes que tener toda una serie de moral, y tu mismo ateísmo necesita una doctrina que ya se convierte esto en una especie de religión. Pues sí es, ¿no? Es ser religioso pero sin Cristo. Y bueno, al menos esa sería como una forma de ver al apóstata, ¿no? Que es en el siglo XXI ahora que mucha gente conoce de Cristo pero se aparta de él. Es básicamente soberbia cuando tu espíritu, tu ego está tan inflamado que no le das espacio a Dios, y entonces es lógico que te conviertes en una persona materialista y pues es codicia, ¿no? Básicamente, y tiene 2 grandes aspectos, como diciendo, la enfermedad tiene 2 caras, ¿no? Una cara sería como lo que representa el capitalismo, que empiezas a tener posesiones y siempre quieres más y estás insatisfecho. Y la otra cara sería la del marxismo, que no tienes nada y estás en constante resentimiento. Entonces, si a mí me dices, ¿qué prefieres, capitalismo o marxismo? Pues para mí son dos caras de la misma enfermedad. Y la respuesta es el cristianismo. El cristianismo puede trabajar o hacer negocios o vivir o hacer política en cualquier régimen, ya sea que vivas en un régimen de estos como el chiita, donde te quieren imponer la religión de los musulmanes, o en un régimen capitalista o en un régimen socialista. Tú puedes vivir perfectamente una vida cristiana. Ahora, es obvio que es mejor tener libertad que no tener libertad, ¿no? Pero me llama la atención porque cuando estaba ahorita examinando algunas cosas, aspectos del marxismo, dicen que es como, casi es como una tercera religión moderna, ¿no? O sea, que en cuanto este señor hace, no sé, un poquito más de 100 años escribió su obra, si midiéramos de ahí a ahora, pues hasta países enteros han adoptado su falsa doctrina, ¿verdad? De este señor Marx. Marx escribió un libro muy grande y está lleno de ejemplos y notas al pie, y es difícil de escribir, de leer, porque, o sea, como que él mete nuevas palabras con nuevas definiciones y entonces tienes que meterte a aprender su lenguaje extraño para tratar de entenderlo. Ese es el problema de esas ideologías que son hasta místicas, ¿no? Parece como que le mezclan sus formas de ver de la religión. Y sí, es verdad, o sea, ya una mente así se está como llena de telarañas, ¿no? Él piensa como telarañas y entonces cualquier bobo puede caer atrapado en sus términos, en su especie de, pues no es filosofía, es filoafronía, ¿no? Porque si fuera sabiduría, pues apartarían de tanta mentira y tanta charlatanería. Obviamente en algún momento vamos a revisar a Adam Smith, pero por el momento vamos a ver esta cara de la enfermedad de la codicia llamada marxismo. Pues empezó hace mucho tiempo, en lo más alejado que podía ser. Era yo ingeniero en sistemas computacionales, ¿no? Me dedicaba a programar, trabajaba en una empresa, programando, haciendo código en Java, en C++, etcétera, ¿no? Era un godín, como muchísimos, pero esa vida me tenía
me daba cierto vacío y me produjo realmente una crisis existencial, ¿no? O sea, yo decía, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿de qué sirve la vida? ¿De qué sirve esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué le sirve al mundo lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y llegué a la conclusión que no sé cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y que tenía que, o sea, que tenía que ser algo bueno con mi vida, que sabía que esto no me estaba llenando, pero no sabía qué iba a hacer. Y entonces me puse a pensar qué podía hacer yo y dije, bueno, tal vez las respuestas las encuentre en filosofía. Entonces decidí estudiar una segunda licenciatura y entrar a filosofía. Y bueno, ahí tuve que hacer unas maniobras, estuve trabajando y estudiando al principio. Entonces, ¿no? Y haciéndome más preguntas, entendiendo, ¿no? Viendo la historia de la filosofía, hasta que pues llega un punto en el que pues sí tengo que decidir, ¿no? ¿Soy filósofo o soy ingeniero de sistemas computacionales? ¿Qué es lo que tiene prioridad, no? O sea, no voy a dejar de ser programador, no voy a dejar de tener esa habilidad, pero tengo que tomar una decisión. Digo, quienes hayan visto el video sobre los índices conocerán un poco más los detalles de la historia, de cómo me llegó el 20 de que tenía que cambiar y tenía que dejar de ser ingeniero en donde estaba trabajando. Y entonces me dedico de lleno a la filosofía. Al final empiezo siendo adjunto de un profesor que da marxismo, que da filosofía de la historia, y hago mi tesis sobre Marx. Y eso me lleva a que mi educación no estaría completa si continúo por el camino filosófico, ¿no? Marx se dio cuenta que la filosofía no era todo, entonces Marx cambia a economía, Marx, ¿no? Amplía su conocimiento en ese lado. Entonces yo tomo esa decisión y estudio una maestría en economía. Y al terminar se abre la oportunidad de la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras y de dar justo esta materia, Filosofía de la Historia. Así se llama en la licenciatura de Filosofía, y también otra materia específicamente de filósofos del siglo XIX. O sea, bueno, hay una razón también por la que hago este video de revisar a estas opiniones del marxismo. Es una especie de advertencia si estás jovencito y tienes estas crisis existenciales, pues parte de esto es colaborar a que te alejes de esa falsa doctrina que solo te va a destruir tu vida. Digo, no significa que destruir tu vida no en el sentido de que no vas a poder hacer nada, o no vas a poder tener un canal de YouTube, o no vas a poder tener amigos, ¿no? Pero creo que te vuelve una persona miope, encerrada nada más en un aspecto de la realidad que tiene que ver con lo material. Pues tener cuidado, ¿no? Tener cuidado de que tu vida no se arruine y que quede a expensas de estas telarañas de las que van a platicar. Y quería hacer una serie de videos específicamente hablando sobre la vigencia del pensamiento de Marx hoy en día, ¿no? Digo, Sartre famosamente dijo que como las condiciones bajo las cuales se creó el pensamiento de Marx no han sido superadas, pues Marx tampoco ha sido superado como filósofo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar de ti, y esta primera pregunta, Milcar, sería, ¿cuáles son, y digo para matizar un poco, ¿no? Porque me parece simplista decir eso ya no es vigente, sino más bien escuchar de tu parte cuáles son los conceptos que tú crees que son fundamentales y aún vigentes del pensamiento de Marx, y cuáles son tal vez los elementos o conceptos del planteamiento original de Marx que tal vez ya no tengan la misma vigencia o tendrían que ser replanteados para recobrar una vigencia histórica. Sí, entonces creo que este camino de lo más vigente a lo menos vigente es un camino de lo general a lo particular, ¿no? Las condiciones generales de la producción son las condiciones del capitalismo, ¿no? A eso se refiere Sartre cuando dijo eso, ¿no? O sea, no podemos operar a Marx porque las condiciones materiales siguen siendo el capitalismo. El capitalismo sigue teniendo estas mismas características en lo general, ¿no? En lo general tenemos el modo de producción capitalista, que es la propiedad privada de los medios de producción, el trabajo asalariado, el trabajo enajenado, ¿no? Tenemos las crisis del capital, ¿no? Que se vuelven crisis financieras, todas las contradicciones, la contradicción capital-trabajo, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Todos estos elementos en su generalidad siguen siendo vigentes, y es la manera en la que funciona el capitalismo, ¿no? Bueno, siguen siendo vigentes y obviamente están puestos a la interpretación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que exista una organización de la producción que requiera gerencia, pues obviamente siempre va a existir este tema de que, oye, están aprovechándose de tu trabajo, alguien más está beneficiándose de que tú mueves esa tuerca. Luego se convierte en una factura, esa diferencia entre que tú mueves la tuerca, lo que cuesta a la empresa pagarte, pues alguien está vendiendo la factura de lo que están
produciendo todos juntos a una diferencia y te están robando. Digo, siempre va a existir esa sospecha o ese resentimiento o esa idea, porque siempre puede ser criticable todas las cosas que se hagan. Pues no, siempre va a existir la crítica y está bien, y el resentimiento también, y estos sentimientos de codicia también, porque los seres humanos somos pecadores. Pero también una misma situación tú la puedes interpretar a la luz de las escrituras, de que hay fe, esperanza y amor para todas las cosas que vayas a hacer, pensando que tu vida es más que tu cuerpo, que ese es el problema fundamental que tiene el marxismo, que no alcanzan, aunque el ateísmo haya sido superado, por ejemplo, en el siglo XXI con el ensayo de Thomas Nagel, de demostrar que ser ateo pues es más bien una situación personal, porque los seres humanos tenemos conciencia y la conciencia es trascendente a lo material y muchas otras cosas en la vida, ¿no? Las virtudes tal cual, ¿no? Entonces, que nos demuestran que el humano es más que su cuerpo. Eso hace que todas estas ideas de marxismo sean anacrónicas. Podemos entender las crisis económicas inherentes al capitalismo desde el Capital de Marx, ¿no? Incluso las crisis financieras, la crisis de 2008 es una crisis, al pie de la letra, una crisis de sobreproducción, una crisis bancaria. Entonces, y todo eso lo podemos entender a partir de Marx. Marx nos sigue siendo relevante para entender estas cosas. Desde el punto de vista económico, Marx sigue siendo relevante en esta generalidad, en cómo está estructurado el capitalismo, pues sigue estando estructurado de la misma manera. También desde el punto de vista filosófico, ¿no? Conceptos importantísimos filosóficos de Marx, el fetichismo, la enajenación, ¿no? La ideología. El fetichismo no es de Marx, hay un mandamiento en Éxodo que dice: no tendrás dioses delante de mí. Y pues Marx utiliza este mandamiento para aplicarlo en la economía, que la gente idolatra la mercancía y las mismas relaciones sociales y las hace en función justo del materialismo. Me llama la atención como que tratan de darle crédito a alguien que no lo tiene, ¿no? Marx tiene muchas observaciones, muchas aplicaciones que están basadas en la antropología de su tiempo. Marx usa antropología, pues que ahora ya no es vigente. Entonces, como ciertas observaciones acerca del colonialismo, acerca ciertas particularidades sobre los modos de producción o cierta visión lineal sobre los modos de producción que son considerados ahora eurocéntricos, ¿no? Porque Marx estaba enfocado, tenía acceso al conocimiento de la producción que se daba en Europa, ¿no? No tenía ningún conocimiento realmente sobre lo que pasaba en América o sobre lo que pasaba, ¿no?, fuera de Europa. Entonces, hay particularidades de cómo él mismo aplicó sus conceptos y su metodología, ¿no? Elementos empíricos. Por ejemplo, es como decir que el futbolista, le están robando al futbolista el valor de lo que significa un espectáculo del fútbol, porque pues él es el que patea la pelota, ¿no? Y él es el que mete los goles. Pero para que una persona disfrute del espectáculo de fútbol, pues hay estadios, hay gente que le da mantenimiento, hay utileros, hay entrenadores, hay dueños de los equipos que hacen toda la parte comercial. O sea, es toda una estructura enorme, y como para decir que solamente es el futbolista el que debería llevarse todo el valor del espectáculo del fútbol. O otra forma de decirlo es que le digan al soldado que como él blande la espada, él es el que debería llevarse todo el valor de la victoria del botín, porque básicamente es esta parte de la enfermedad de la codicia que enferma el corazón del trabajador para hacerle pensar que todo depende de él y que lo están explotando. Esa es parte como del engaño que tiene el marxismo. Cuando, por ejemplo, en una guerra, pues hay alguien que consigue el financiamiento del ejército, hay tecnología para hacer las espadas, no solamente se usan espadas, hay estrategia, hay generales. O sea, y ese es el problema que yo tengo cuando lees El Capital, como que él piensa, y no solamente en términos de volverte a ti egoísta y meterte esta conspiración en la cabeza de que te están explotando, sino que además te vuelve torpe para trabajar, sí, sino que él, aparte es incompleta su teoría, porque él habla del trabajo nada más,
pero no le pone características al trabajo. El trabajo puede ser torpe o puede ser sabio. Torpe, pues, es hacer las cosas mecánicamente, o sabio es aplicar un montón de situaciones ya morales. O sea, la moralidad de lo que tú haces en el trabajo le importa a Dios, porque Dios es un ser trascendente. Entonces no importa si te toca barrer o te toca negociar ese contrato, tú siempre debes guiarte por estos principios de sabiduría, de saber que le vas a rendir cuentas a Dios de tu trabajo, que Dios lo tiene registrado en el libro de la vida, lo que estás haciendo, cada cosa, y que le vas a rendir cuentas a Cristo. Y la forma sabia de llevar a cabo el trabajo es con las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Entonces, con caridad, ¿no? Caridad, hablando de amor como caridad, que las podemos entender a través de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, la fe tiene que ver con este aspecto espiritual de confiar en que efectivamente Dios tiene todo bajo control en todas las cosas que hagamos. Esperanza es la parte racional, que nosotros en nuestra conciencia decimos, vamos a heredar una ciudad celestial y estamos siendo llamados allá, y lo que yo haga hoy en mi trabajo Dios lo va a adoptar para hacer esa nueva ciudad. O sea, a Dios le importan las cosas materiales. Entonces de ahí viene todo este razonamiento, y de ahí podríamos incluso establecer una teoría económica de el verdadero valor intrínseco de las cosas, valor intrínseco trascendente hacia lo eterno, y amor, que es, o caridad, que es esta entrega en sacrificio como la que hizo Cristo, que no se detuvo, o sea, ama a los demás como Cristo nos ama a nosotros. O sea, nosotros no nos merecemos el amor, pero Cristo se entrega en servicio por nosotros para tomar todo el pecado que nos corresponde a nosotros. Entonces, imagínate que tú llegaras con esta virtud, con estas virtudes a tu trabajo, pues se transformaría completamente todo, porque dejaría de estar en función al pago que te dan, sino que tú entregas en sacrificio las cosas que te tocan hacer. Y podrías ocurrir en un tiempo donde existen modelos económicos muy sofisticados, que nosotros llamamos al de hoy sofisticado, aunque esté desordenado y en caos, o primitivos en todos estos aspectos, tanto del tiempo como geográficos como políticos. Cabe en la vida cristiana hacer todas las cosas que nos toca hacer con fe, esperanza y amor. Entonces, si se fijan, ya se convierte en un valor trascendente hacia lo eterno, donde nosotros decimos le vamos a rendir cuentas de lo que vamos a hacer a un ser superior que es Cristo. Y nos alejamos de esta noción como nada más miope del materialismo, ¿no? Marx es dialéctico, Marx es histórico, y Marx se volaría la cabeza si alguien dijera que no lo podemos superar, ¿no? Hay cosas que se pueden superar porque todo se tiene que superar. Él mismo decía, los socialistas utópicos tenían toda la razón en su tiempo, ¿no? Ahora tenemos que verlo de otra manera, ¿no? Quienes quieren mantener las cosas justo como lo decían los socialistas utópicos, estaba mal. Entonces nosotros tenemos que replantear estas particularidades, ¿no? Y evaluar, en efecto, si las generalidades siguen siendo vigentes, ¿no? Desde mi perspectiva, las generalidades sí demuestran su vigencia todo el tiempo, su aplicabilidad a entender la estructura de la economía, a entender filosóficamente las condiciones bajo las cuales vivimos, bajo las cuales entendemos, ¿no? Lo que consideramos que es la realidad y uno de los principales problemas, que son la relación entre la enajenación y la ideología, ¿no? Entonces, todas estas cosas me parecen sumamente vigentes. Bueno, no son vigentes porque existen y porque alguien las puede tomar. Pues sí, ¿no? Nadie lo puede detener de creer las cosas desde una perspectiva necia, ¿verdad? Pues si él quiere eso, pues mientras exista alguien que lo tome, pues va a ser vigente. Que sea práctico o que sea realista, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque no es una ideología realista. Porque, bueno, pues él puede nombrar y decir, ahora voy a ver estas cosas desde los ojos del resentimiento. Pues nadie te puede detener de hacerlo así, ¿no? Supongo que estás familiarizado o has escuchado hablar de el filósofo de Estado de Rusia, de Dugin, no me acuerdo cómo se llama.
que es como la mano derecha de Putin, ¿no? Y Dugin digo, la verdad es que no es tan buen filósofo, sus libros no están buenos, leí un par y la verdad es que se ve que estaba medio perdido en una serie de cosas y él mismo lo admite, lo cual me parece bastante honesto de su parte, pero su postura, que me parece que, o sea, su tesis central es que el gran enemigo a vencer hoy en día es la hegemonía liberal. O sea, como él como diciendo, realmente el gran bloque hegemónico de pensamiento que existe en el mundo es el liberalismo, ¿no? Y hoy el enemigo a vencer es el liberalismo, como si inclusive cualquier intención socialdemócrata ya quedó completamente absorbida por la hegemonía liberal y ya no representa una avenida emancipatoria. O sea, ya no es un camino viable revolucionario, sino que ya se volvió el status quo, ¿no? O sea, y creo que Zizek también tiene un comentario parecido diciendo que, oye, pues si Bill Gates dice que es socialdemócrata y Elon Musk dice que es socialdemócrata, pues algo está mal, ¿no? O sea, quiere decir que ese aspecto o esa avenida que se pensaba de que del socialismo utópico era la avenida revolucionaria para eventualmente llegar a la propiedad de los proletarios, de los medios de producción, al comunismo real, pues cada vez parece menos vigente, ¿no? Que parece que nos quedamos atorados en la historia y hubo una escisión en el proceso histórico y nos quedamos ahí en ese gap, ¿no? ¿Cuál es tu lectura ¿te parece real que el liberalismo absorbió completamente la socialdemocracia? ¿Que el centro realmente representa los intereses liberales que son antirrevolucionarios o parecen quedarse como estancados en la historia? ¿O te parece una exageración la tesis de Dugin o la de Zizek? Si se fijan, yo el problema que tengo con plantear esta falsa dicotomía de dos aspectos de la enfermedad de la codicia es que se conformen estos bloques hegemónicos, o sea, que traten de imponer dogmatismos en la vida de las personas. Sin embargo, el cristianismo puede vivir perfectamente en los regímenes comunistas, solamente que va a ocurrir a través de la persecución. O sea, si tú vives en un régimen comunista donde te quieren obligar, ¿no?, a que no exista la propiedad privada, pues el reunirte con otros cristianos para adorar a Cristo, pues va a ser visto como algo que desafía la verdad, ¿no? O lo que cree el Estado que es verdad, y entonces ya se vuelve una especie de desafío. Pero el cristianismo también representa un desafío al materialismo recalcitrante del lado del capitalismo. Porque esto que ellos plantean como marxismo, que luego termina en comunismo, es obligar a las personas a organizarse de cierta manera para enfrentar los temas económicos. Y el otro también es igual de enfermizo. Y no es que el cristianismo presente un centro. El cristianismo no entra, o sea, el reino de Cristo no es de este mundo. Nosotros fácilmente podemos convivir en cualquiera de los dos ejes o polaridades, ¿no? Sin embargo, creo que funciona mejor el cristianismo con libertad. Pero esa ya es una postura mía, ¿verdad? O sea, creo que en realidad lo que importa es el aspecto moral de tus decisiones día con día. O sea, que todas las cosas las hagas para la reconciliación entre el mundo que está caído y Dios a través de Cristo. ¿Qué pasaría si todos nos enfocáramos en eso? En la generosidad, en darnos cuenta que nuestras acciones tienen una trascendencia más allá de lo material. Si eso se acumulara, digamos, en una nación o en muchas naciones, eso es lo que sería muy interesante ver hacia dónde derivaría, como muchas acciones acumuladas sabias de muchas personas de una sociedad. ¿Qué tipo de transformaciones puede traer a lo material? Creo que es parte de lo que también quiero explorar con esta reflexión. Bueno, primero hay que aclarar, ¿no? Porque a mí me molesta mucho que le digan el liberalismo, ¿no? Como si fueran los defensores únicos de la libertad y todos los que no son liberales están en contra de la libertad, ¿no? Es una manipulación del lenguaje tremenda. No, sí, esa apropiación que hicieron de la palabra libertad es absurda. Sí, concuerdo contigo. Y aparte también no hay un liberalismo, hay múltiples liberalismos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros buscamos una libertad, pero entendemos la libertad de una manera distinta, ¿no? Entendemos que no es lo mismo que esta libertad negativa, como ¿no? Como se puede decir, esta libertad que es la ausencia de impedimentos externos, y una libertad positiva, que es una libertad que te dé todos los elementos para que tú puedas hacer lo que quieras hacer, ¿no? O sea, no es que lo único que exista para limitar la libertad es que haya un Estado que te reprima, ¿no? Hay cosas que te limitan la libertad, como falta de alimentación, falta de educación, falta de oportunidades, ¿no? Entonces, un mundo donde hay desigualdad, pues, ¿no? Quienes tienen dinero van a tener más libertad porque tienen más posibilidades, pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, justo ahí es el tema, ¿no? Como decir, no, es que solo lo único que importa es lo material y voy a hacer
viral mi ideología al picar las costillas de los que no tienen, porque se les hace creer que no pueden experimentar la vida verdadera hasta que tengan cosas. ¿Bien? Entonces ahí es donde creo que es una trampa mental de la que pues es simplemente enfermarte, porque tu vida es más que las posesiones. Somos un espíritu que vive en un alma, que vive en un cuerpo. Y si tú tienes una vida espiritual en una relación con Cristo personal, en realidad no te falta nada, no tienes necesidades trascendentales. Y puedes saciarte, Cristo, esa hambre que es codicia, lo que ellos están diciendo, pero desde el aspecto de la escasez. No tengo. Y ahí es donde creo que se tropiezan ellos, porque crean toda una lógica para decir: te están explotando, están abusando de ti. Y nosotros sí estamos hablando de la verdad, porque si vemos el materialismo histórico, te lo puedo demostrar. Y entonces tu mente se empieza a enfermar. Y tu vida, o sea, olvidas temas como la generosidad, ¿no? La generosidad que es genuina, la misericordia, otra vez la fe, la esperanza, el amor. Nada de eso vive en la forma de pensar de esta gente. Cuando dicen liberalismo, pues más bien se refieren a la libertad de las empresas, ¿no? A la libertad de los propietarios privados de los medios de producción, ¿no? Esa libertad por encima de la libertad de los demás. Y en un sentido en el que, bueno, tienen permitido acumular de manera infinita los recursos de este planeta, que son recursos finitos. Entonces, ese tipo de liberalismo está, ¿no? La libertad de las empresas, pues sí, está dominando materialmente. Y luego ahí hay otra trampa, ¿no? El de decir, los recursos son finitos, sí, pero todas las personas tenemos deseos y los deseos son ilimitados. Y como los deseos son ilimitados y la gente siempre quiere más o quiere experimentar otras cosas, básicamente, o en términos prácticos, las oportunidades de hacer el bien son ilimitadas en una ciudad pequeña incluso, ¿no? Y ya no digamos en una ciudad enorme. O sea, siempre, y como pasa el tiempo y los deseos se sacian y surgen nuevos, la posibilidad de vivir una vida al servicio de los demás en esta forma, en esta realidad, es prácticamente infinita. Tienes la posibilidad de hacer acuerdos con otras personas para mejorar sus vidas casi ilimitada. Entonces, esa es otra cosa que lo que no me gusta del materialismo, como que cierra las cosas y nada más te las mete como en hacerte creer que las cosas están limitadas y que hay que luchar por ellas, y entonces se convierte en una actitud de competencia y de egos, y entonces no puede ser realista con esos dogmas, ¿no? La socialdemocracia era este punto medio, esta búsqueda de mantener las relaciones de clase más o menos calmadas, más o menos pacíficas, porque estaba esta amenaza de la Unión Soviética, y si los trabajadores se organizaban, podían pedir la ayuda de la Unión Soviética para hacer un cambio social y moverse al comunismo, ¿no? Entonces, ante la amenaza del socialismo de los soviets, entonces los estados decidían crear este estado de bienestar, ¿no? Y esto empieza con Bismarck, ¿no? Bismarck ve que con la Comuna de París, ve cómo la gente se levanta en contra, ¿no? Los trabajadores ya están hartos, los trabajadores están listos para tirarlo todo y crear unas nuevas condiciones, de acuerdo con los pensadores socialistas y comunistas del siglo XIX, incluido Marx. Entonces Bismarck dice, bueno, vamos a inventar la seguridad social, vamos a darle algo a los trabajadores, porque si no nos van a tumbar el Estado, nos van a tumbar estas condiciones y necesitamos algo para calmarlos, para relajarlos, ¿no? Y eso ha sido siempre, ¿no? La caída de la Unión Soviética significa un desbalance completo. Ahora, el cristianismo no está a favor de la explotación, ¿sí? No está a favor de que la gente trabaje más de lo que su cuerpo puede trabajar. Está a favor incluso de vivir una vida combinada de descanso con trabajo. ¿Ven? O sea, el tema es la codicia aquí. Y no, la postura marxista no es la única que se opone a... Y no solamente Marx provocó ese proceso. Lo que está en contra del cristianismo es que vivas una vida de engaños. Por ejemplo, esto de inventarse el retiro, pues el humano no... ¿De qué te vas a retirar? Ni modo que te retires de la vida. No puedes negarte a vivir una vida que incluye lo económico. O sea, el hecho como de despreciar el trabajo, hacerlo ver como algo oneroso, pues el cristianismo tampoco dice que el trabajo sea pecado.
o que el trabajo sea un castigo. El hombre trabajaba en el Edén antes de que pecara, ¿sí? Entonces, no es que el trabajo en sí, sino la condición del pecado lo convirtió todo en fatiga, pero hay formas de que podamos vivir una vida cristiana redimida y trabajar. Acuérdate, dice, yo soy el pan que descendió del cielo, es Cristo. Y luego dice, si están cansados, vengan a mí, si estás cansado y fatigado, porque yo soy manso y humilde de corazón. Todo el poder ahora está en esa visión de la propiedad privada, ¿no? Del imperialismo norteamericano, y entonces la socialdemocracia se desvanece, ¿no? Y ya, entonces no tiene condiciones materiales. Y pues sí, es muy fácil decir, yo soy socialdemócrata, yo quiero que me cobren impuestos, ¿no? Yo creo que estoy pagando demasiado poco impuestos, pero con dinero baila el perro, ¿no? Bill Gates está acumulando tierras y tierras, ¿no? Recientemente, ¿no? Sale la noticia de que es el dueño más grande de tierras de Estados Unidos. Elon Musk está haciendo sus locuras que siempre está haciendo, ¿no? Entonces, no, pero pues no hay una acción real por parte de ellos. Pues es muy fácil que ellos digan que quieren ser, que son socialdemócratas, sin realmente tener una acción que respalde este tipo de dichos. Inclusive aquí sería mi siguiente pregunta para ti. ¿Cuál es tu postura frente al progresismo? O sea, creo que es un movimiento bastante amplio, también hay que matizar, pero también me parece cada vez más que el progresismo acaba siendo un movimiento profundamente liberal. O sea, en Estados Unidos se entiende como una izquierda, pero Estados Unidos también un país que no tiene una izquierda real, o sea, tiene liberales y conservadores, pero es interesante porque pareciera ser que, por ejemplo, todo el movimiento al reconocimiento de la individualidad, ¿no? El tema de género, libertad de expresión y demás, pareciera ser más como una formación reactiva al hecho de que, pues, bajo el capitalismo y sobre la enajenación, el ser humano nunca se manifiesta realmente, sino que siempre está truncada su capacidad de ejercer su trabajo en el mundo y verse reconocido el fruto de su trabajo. Entonces existen todas estas como formaciones reactivas deformadas de una búsqueda frenética, inclusive, pues, esquizoide, por una individualidad, que se acababan... O sea, me llama la atención lo que dice de que su trabajo tiene que ser reconocido. Pues en el cristianismo justo no es que estemos de acuerdo con que exista la explotación o la esclavitud, pero simplemente se trabaja con lo que hay. Y la transformación es, digamos, personal, porque la misma actividad tú la puedes interpretar como algo completamente banal, ¿no? Nosotros usamos el término profanidad, o como algo sagrado, porque tú eres espíritu que vive en un alma, que vive en un cuerpo. Y de esa manera, tu trabajo siempre es reconocido por Cristo y solamente te enfocas en el día de hoy, las cosas que tienes que hacer, hacerlas con fe, esperanza y amor. Porque sabes que a Cristo le importan y que a Él le tienes que rendir cuentas de todas las cosas que te toca hacer. Ahora, no estoy diciendo que hay que renunciar a que las cosas sean mejores. Siempre se puede hacer un acuerdo con tus jefes para que mejoren las condiciones laborales, ¿no? Si los baños no sirven, se pueden reparar. Siempre hay una forma de dialogar. Si ya existen los vehículos de los sindicatos, se pueden ocupar. Pero siempre con esta conciencia de la reconciliación de las cosas, no de la contienda. Porque yo creo que el crear en ti este espíritu de contienda, pues simplemente te va a llevar a la destrucción, a la ansiedad, a vivir una vida fuera del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, ya todas estas cosas que estoy diciendo seguramente van a ser chocantes para ellos porque no las pueden ver por su miopía, ¿no? Manifestando en todas estas disforias de género y una serie de cosas que pudieran entenderse inclusive como desviaciones, no como una manifestación real de la identidad del humano, sino como la única manera como el humano se puede sentir identificado bajo la lógica del capital es bajo estos desdoblamientos del sujeto en, ¿sabes?, exageraciones de género, de identidad, de ideología, de microgrupos, de creencias, de teología, inclusive teología un poco secularizada, ¿no? Pero, o sea, creencias seculares de pertenecer a estos grupos. Yo soy anti-vaxxer, yo soy flat earther, yo soy no sé qué, ¿no? Y tratar de encontrar su lugar en el mundo. Entonces, ¿cuál es tu postura frente al progresismo? ¿Es el progresismo una vía viable para buscar un camino de emancipación revolucionario, de mejora para el mundo? ¿O es el progresismo nada más que una manifestación más de la lógica liberal? A mí me parece que el término progresismo es demasiado amplio para poder ser útil conceptualmente. Me parece que abarca muchísimos movimientos, muchísimas luchas, algunas, ¿no?, más vigentes, más legítimas que otras, ¿no? Y creo que es más útil ir analizando cada una de estas que pueden ser cientos o miles, ¿no? Y
Bueno, es legítima en cuanto a que tú tienes derecho a escoger el bien y el mal, ¿no? Y si tú escoges el mal, pues tienes derecho a irte por tu avenida de perdición. Nadie te va a detener. Si, o sea, aquí la pregunta más bien es si son verdaderas o no. Y es parte del ejercicio que estamos haciendo, como ponerlas en el crisol de la eternidad, de la fe, esperanza y amor. Y entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta si ese camino es útil para la vida eterna. O sea, si te va a ayudar a transitar hacia esa ciudad que es la Jerusalén celestial, o si es basura que se va a quemar. Esa es en realidad la pregunta que hay que plantearnos. Pero en cuanto a si es legítimo, pues claro que es legítimo que tú hagas lo que tú quieras con tu vida, ¿no? Si es útil en cuanto a valor eterno, esa es una pregunta que tú puedes contestar tú solo. Creo que es importante ver desde dónde viene cada una. Puedo entender esta perspectiva que tú estás dando, porque usualmente las luchas que caben dentro de este término de progresismo, que tienen más resonancia, que son más repetidas en los medios, ¿no? Que en Estados Unidos se repiten, invitan a todos los medios, van a ser las que son coincidentes con los intereses del liberalismo capitalista, de la propiedad privada, ¿no? Yo creo que es más útil ir analizando ¿no? Un movimiento que está bien definido, que tiene bien sus principios claros, y ver de dónde viene y tratar de empatizar lo más posible, ¿no? Hasta donde se puede ver cuál es la legitimidad de cada uno de estos movimientos, ¿no? Es claro, otro de los elementos. Vean, qué interesante, cuando él habla de legitimidad, los está poniendo bajo un crisol objetivo, pero ellos, pues, ¿cómo van a ser objetivos si todo es subjetividad con ellos? O sea, se supone que es ateísmo, ¿no? Entonces el ateísmo no tiene una vara moral de decir con esto podemos definir que algo es bueno o malo, porque todo es subjetividad respecto a ellos. O sea, ellos se vuelven como los jueces de lo que es legítimo y lo que no es legítimo, pero cada uno de ellos en lo individual, porque rechazan a Cristo. Cristo es realmente la moral objetiva y es una de las explicaciones de Dios, pero pues ellos no pueden ver esas cosas, ¿no? Elementos que tú mencionas, que vivimos una crisis de identidad, ¿no? La religión ya no nos satisface, la nación ya no nos satisface, y ya estos grupos, ¿no? Antes incluso el sindicato o el gremio o algo así nos daba nuestra propia identidad, ya eso también está destruido por el neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues o sea, sí estamos todos sufriendo una crisis de identidad, y entonces creo que esto se manifiesta con que muchas personas, pues, en donde los acepten, en lo que les suene, en lo que les vendan, van a caer, ¿no? Pero eso no. ¿Ven? O sea, es una persona que está sufriendo una crisis de identidad y que te quiere enseñar a pensar a ti. No sé si te das cuenta, y justo si tú eres un joven, ¿verdad? Que está como apenas decidiendo qué hacer, pues ten cuidado, porque son gente que ni siquiera sabe distinguir su derecha de su izquierda, y que te están dando supuestamente consejos de un pensamiento ni siquiera es filosófico, si te das cuenta, porque la filosofía, al menos desde el punto de vista secular, dice poder distinguir entre el bien y el mal, pero esta gente no puede ni siquiera distinguir su derecha de su izquierda. No tiene una crisis de identidad. ¿Cómo te va a decir qué es la sabiduría? Más bien ellos son aficionados a la necedad. Son filoafrones, no filósofos. No va a querer, no necesariamente va a deslegitimar todas las luchas, ¿no? Todas las luchas identitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos la identidad te va a permitir reconocer ciertas problemáticas y relacionarte con ciertas. Sí, dinámicas de poder, ¿no? Así es. Sí, concuerdo. Digo, a fin de cuentas, o sea, mi postura, o sea, mi comentario, y sé que era generalizante y era medio a propósito también la pregunta, pero la idea era resaltar esta noción de... hay una lectura muy buena de Erich Fromm, que es el concepto del hombre según Marx. No sé si es un gran libro que, la verdad, digo, a los lectores que están aquí, a la gente que está aquí viendo, yo lo recomiendo bastante ese libro, porque Fromm, digo, por más que tenga algunas cosas con las cuales no concuerdo en su metodología y la manera como él leyó el marxismo, ese libro específicamente, el concepto del hombre según Marx, me parece muy interesante, porque una de mis preguntas fundamentales en contra del pensamiento individualista, de este neoliberalismo tan individualista, es cómo surge el sujeto. O sea, ¿de dónde surge el sujeto? ¿Dónde surge el individuo? ¿No? Porque digo, más allá de la pregunta que qué viene primero, si es el colectivo o el individuo, que es una pregunta que me parece que casi se contesta sola, porque pues, todos nacimos de alguien más, ¿no? Entonces, definitivamente viene antes a alguien, hay alguna condición anterior a mí siempre,
o sea, la cual existo ya después, yo ya estoy inserido en el mundo, pero ¿dónde? Ven, o sea, es que aquí ya se vuelve una religión y Marx se vuelve una especie como de teólogo, pero es un ateólogo, ¿no? Porque a pesar de ser parte del pueblo judío, él decide apartarse de Dios tras ídolos falsos del materialismo. ¿De dónde viene el humano? Pues de Dios, ¿no? Justo cuando ves la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas dice Adán, hijo de Dios. Pero pues, obviamente ellos tienen que decir que son changuitos y que luego fueron bacterias y que luego fueron accidente, ¿no? Y entonces por eso no tienen identidad, por eso ellos sufren ese tipo de crisis lógicas, ¿no? ¿Dónde surge el sujeto? ¿Dónde surge la subjetividad? Y me parece que la lectura que más me convence, y me gustaría saber tu opinión sobre esto, sobre el surgimiento del sujeto, es que, a fin de cuentas, la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel, la dialéctica del reconocimiento, que requiere sujetos, un cierto nivel de autoconciencia y libertad para reconocer al otro, solo en esa situación de libertad es que nos podemos reconocer los unos a los otros. Y ahí es donde me sorprende, porque la conciencia, pues ya nos está hablando más allá del materialismo, ¿no? O sea, la conciencia trasciende, que es lo que nosotros decimos como alma, y la conciencia, o sea, el espíritu está dentro de la conciencia, en la parte nuclear, que el espíritu es el que nos muestra el tema de las virtudes. Y justo el tema de la libertad es espiritual, totalmente espiritual. Entonces, hablar de estos valores como metafísicos, pero al mismo tiempo negarlos, hacer como toda una doctrina materialista, ahí es donde ellos, por eso viven todo el tiempo en esa contradicción. Pero también Fromm recupera el trabajo de Marx diciendo, cuando el esclavo pierde la dialéctica del esclavo y el maestro, o sea, en caso de que no es reconocido por un maestro, como pasa en tantos casos, nosotros nos vemos reconocidos en el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Pero obviamente en una sociedad enajenada, ese reconocimiento del fruto de nuestro trabajo no se da. Entonces, en ese sentido, en el surgimiento del sujeto es donde está uno de los grandes problemas psíquicos del capitalismo. Y ahí es donde veo yo más la lectura del progresismo como una serie de síntomas mal resueltos de esta incapacidad del desarrollo de una subjetividad saludable, donde mi pregunta es, ¿cómo pudiéramos nosotros crear las condiciones materiales necesarias para desarrollar una subjetividad más saludable, que obviamente tiene que venir vinculada primero a una serie de condiciones materiales más saludables? Sí. Ay, no, puras palabras que utiliza, ya ven, es como una religión que tiene sus propios términos para decir algo más simple, ¿no? Pero bueno. Sí, entonces, tú apuntas muy bien, ¿no? La raíz del problema es la enajenación del trabajo, ¿no? La enajenación de mi producto. Que vivo en un mundo que se me presenta como ajeno, ¿no? Esto es lo que... No, la raíz del problema es la crisis de identidad que tienes, amigo. Dice Marx en los manuscritos del 44 y en lo que se basa Fromm para escribir este libro que mencionas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es transformar la manera en la que construimos el mundo, entender el mundo como una construcción. Y eso es lo que nos falta. Eso es algo que además a mí me dio mucha, ¿no? O sea, me hizo entender muchísimas cosas, porque, bueno, no todo el mundo ya se habrá dado cuenta, ¿no? Tengo una estatura más baja que el promedio, ¿no? Tengo acondroplasia. Entonces yo vivo en un mundo que está hecho para gente de estatura promedio, ¿no? Gente alta. Y entonces a mí hasta una silla se me puede presentar como ajena y hostil. Cuando yo entendía a Marx, me di cuenta que que yo tenía la capacidad, que el mundo está hecho por la sociedad, yo soy parte de la sociedad y podemos transformar el mundo, ¿no? Y entonces lo que dije es, ¿por qué estoy viviendo en un departamento donde todas las sillas son hechas para personas que no son como yo, ¿no? Entonces, junto con mi hermano, construimos muebles específicos para mi tamaño, ¿no? Entonces, transformar las circunstancias, la conciencia de que podemos transformar las circunstancias para que el mundo material en el que vivimos no se nos sea ajeno, es lo que nos puede dar un mayor sentido de identidad, un sentido más profundo. Ahora, yo ahorita estoy hablando de cosas. Ven, o sea, él está buscando la trascendencia en las cosas materiales, como decir, si yo la transformo para mí, entonces voy a encontrar ese sentido de la vida. O sea, ahí es donde yo creo que está equivocado fundamentalmente, porque efectivamente tenemos que trabajar en redimir las cosas que están caídas al servicio de Dios a través de Cristo. O sea, no lo hacemos para nosotros, lo hacemos porque servimos a un ser trascendente que le importa las cosas. O sea, si se fijan, las dos situaciones reparan la situación que comentó ahorita el profesor, que él vive en un mundo que es ajeno a él, o él así le llama ajeno a él,
y al hacer sillas de su tamaño, también las estamos redimiendo para Cristo porque Dios no se equivocó al hacerlo de esa manera a Él. ¿Sí? O sea, en lugar de estar viviendo en contienda constante o, por ejemplo, el cristiano que se esconde porque el mundo lo rechaza, es salir al mundo para transformarlo, pero sabiendo que hay alguien más trascendente que tú. O sea, las dos posturas transforman, pero no tienen la misma moralidad porque una es al servicio de un ser lleno de amor y que es confiable y que nos promete una ciudad mejor a la que le vamos a traer nuestro trabajo, le vamos a rendir cuentas de lo que hacemos. Cosas físicas, materiales, pero las circunstancias son también las relaciones sociales. Las relaciones sociales en el capitalismo están dadas o al azar o sirven a los intereses del capitalismo, ¿no? A los intereses de la ganancia. No tenemos relaciones sociales que estén construidas para nosotros de una manera racional, donde nosotros decidamos saber por qué nos estamos llevando de esta manera, por qué organizamos el trabajo de esta manera. Lo deberíamos organizar de una manera que sea buena para nosotros, para nuestra salud, que atienda a necesidades que tenemos y no que atienda a la única necesidad que sigue el capitalismo, que es la necesidad de generación de ganancia, ¿no? Entonces, un mundo... Y luego ellos critican, le llaman capitalismo a la codicia, ¿no? Al materialismo desmedido al otro aspecto de una persona que solo vive para acumular bienes. O sea, ellos le llaman capitalismo, por eso para mí también es una enfermedad eso. Pero en un mundo donde hay libertad para hacer lo que tú quieras, tú puedes definir cómo hacer tus empresas, por ejemplo, ¿no? Si quieres que los productos que hagas tengan esta lógica de servir a los demás a cambio de un pago, no debe haber ningún inconveniente. Entonces ahí es donde creo que ellos están entrampados en esta falsa dicotomía de sentir resentimiento porque el mundo no es como ellos quisieran, o por el rechazo, o por todas estas cosas, pero como tienen una crisis de identidad porque no saben que Dios no se equivocó en hacerlos como los hizo, sino que los hizo a su imagen y semejanza. Ellos también son un santuario celestial en el que Cristo puede habitar por medio de su Espíritu Santo. Humano, ¿no? Un mundo orientado a los seres humanos. Eso podrá darnos un mejor entendimiento de quiénes somos y de qué queremos, ¿no? Porque no podemos separar al individuo del mundo, ¿no? Y tratar de hacer una identidad aislada del mundo, como Marx le llama eso, una Robinsonada, ¿no? Imaginarse ser un Robinson Crusoe en la isla. Es una Robinsonada, es una novela 18esca, no es la realidad. La realidad es que somos en el mundo y no nos podemos separar. La identidad tiene que ser en el mundo. La identidad es tanto una consecuencia del mundo como también un agente y un factor que lo crea, ¿no? Miren, les voy a citar, aquí dice Juan capítulo 15, versos 18 al 20. No se les olvide que si el mundo los odia, a mí me odió antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los querría como quiere a los que son suyos. Pero ustedes no son del mundo porque yo los escogí de entre los que son del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, ningún sirviente es más que su amo. Así que si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. O sea, yo no estoy haciendo este video para tratar como de quedar bien con ellos, ni con ninguna persona que lo vea, sino para que si te lo encuentras por el tema del algoritmo, este video te ayude a reflexionar que esto es un engaño y esta es una especie de religión y él en este momento está actuando como un sacerdote de esta falsa religión, ellos dos. Yo solamente estoy diciéndote que tengas cuidado porque nosotros no somos llamados a ser parte de este mundo, sino a transformarlo a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque es dialéctica, nos crea el mundo y nosotros transformamos el mundo, pero lo tenemos que transformar racionalmente, tenemos que transformar las relaciones sociales, ¿no? Y entonces podremos tener una identidad que realmente nos llene, ¿no? Una identidad que transforme el mundo y una identidad que se refleje en este mundo que nosotros construimos de manera consciente y no de una manera enajenada, inconsciente, como es a través del capitalismo. Pero no sé si conoces a este economista griego, Yanis Varoufakis. La verdad soy muy, muy fan de él. Y Yanis hace poco dio una conferencia en la Unión Europea donde le preguntaron, ¿no? O sea, sobre todas estas luchas rosas y verdes, ¿no? O sea, que muchas veces es una lástima porque son luchas reales, son dolores reales, o sea, reflejan... ¿cómo se dice?
asimetrías de poder muy profundas y dolor real para gente que realmente sufre de esas asimetrías de poder, o sea, tanto el ecorracismo como definitivamente los problemas patriarcales o los problemas de discriminación de género, que como tú bien mencionas y concuerdo contigo, son asimetrías reales de poder, pero él habla de cómo el capital se ha vuelto muy hábil en apropiarse de estas luchas, pintarse de rosa y pintarse de verde, ¿no? Entonces siempre nos ofrecen la solución como otra compra, ¿no? Entonces, oye, pues ahora digo, tenemos un problema con el medio ambiente, perfecto, ahora compra verde, ¿no? Tenemos, no sé, justo ayer estaba en el supermercado con mi esposa y vimos que habían chocolates de Hershey's que habían cambiado su empaque por poemas de mujeres que habían sido abusadas, ¿no? Sí, bueno, ya nada más compruebo que es un tema de la misma enfermedad, es codicia del que no tiene respecto al que sí tiene, ¿no? Entonces, pues es parte de esta enfermedad. Ya no voy a seguir el video. La verdad es que no, creo que no están aportando nada y es nada más como demostrar este punto que les quiero decir. Y creo que ya dije bastante y a mí me ha servido para seguir investigando este tema del valor intrínseco. Ya me estoy dando cuenta que tiene que ver con aplicar fe, esperanza y amor en todas las cosas que hagamos, independientemente de la naturaleza de lo que hacemos material, ¿no? O sea, independiente, o sea, si te toca ser estudiante, si te toca ser maestro, hacer un video de YouTube, barrer, tender tu cama, cualquier cosa tú le puedes aplicar estos principios de fe, esperanza y amor y entonces tu acción se vuelve trascendente porque a Cristo le importa. Y de lo demás, pues quizás en algún momento le voy a dedicar algo más de tiempo al contenido de ellos. Pero por lo pronto creo que ya le están dando muchas vueltas al mismo concepto. Creo que es una enfermedad, el marxismo, tanto el capitalismo como el marxismo me parecen enfermedades y no deberías tú estar en esta coyuntura de escoger entre una y otra, sino enfocarte en servir a Cristo. Así como dice Varoufakis, lo único que me interesa es quién es el dueño de lo material. Yo creo que lo único que debería interesarte a ti es dónde está tu corazón. Si está en las cosas materiales o si está en la eternidad pensando en servir a Cristo. Entonces, te agradezco mucho por escucharme y hasta la próxima.